Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros de parte del Señor trayéndoles una enseñanza la cual se titula discernir. A través de las escrituras estaremos conociendo cómo actúa el don de discernir, cómo actúa la capacidad de discernir en la persona cuando Dios ha destinado este don del discernimiento para la persona y cómo aprender a discernir a través de la misma escritura estaremos estudiándolo. Bueno, para el que no tenga Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, así que no supone ningún obstáculo que usted se quede para escuchar las escrituras, la palabra de Dios, y hágase con una Biblia cuando usted pueda, para que usted verifique todo lo que aquí se está hablando, se va a hablar de parte del Señor. Yo tengo aquí el estudio preparado en el ordenador discernir. ¿Qué significa discernir? ¿Cómo actúa el don de discernir en la persona? ¿Cómo aprender a desarrollar la capacidad de discernir? Vámonos con las escrituras a Primera de Reyes, en capítulo 3, versículo 5. Pero primero vamos a presentarle la palabra al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la gloria es de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Estas escrituras corresponden: Salomón pide sabiduría. Amén. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Amén. Aquí Dios se le aparece a Salomón. Las escrituras nos enseñan que Dios se le aparece a Salomón y le dice en sueños, una noche en sueños, le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Amén. ¿Y qué es lo que Salomón iba a pedir? Sabiduría. Vamos a ver cómo Dios le entrega el don de sabiduría a Salomón. Continuamos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo desde el 7 hasta el 15. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Amén. Aquí vemos que Salomón pues no tenía la capacidad de gobernar. Amén. Aunque él le había sido entregado, amén, esta misión, pero él no tenía la capacidad de gobernar y él le estaba pidiendo a Dios sabiduría. Amén. Continuamos desde el 9 hasta el 15. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén. Aquí vemos cómo Salomón le pide a Dios un corazón entendido, amén, que es la sabiduría, es tener sabiduría, amén, para juzgar a tu pueblo, que es gobernar, para gobernar a tu pueblo, amén, y para discernir entre lo bueno y lo malo, amén. Aquí vemos cómo Salomón le dice al Señor que él quiere tener un corazón entendido, un corazón sabio para discernir, amén, para juzgar, que es gobernar, pero también para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. O sea que cuando Dios nos entrega la capacidad de sabiduría, cuando Dios nos entrega el don de la sabiduría, amén, nosotros podemos observar, amén, cómo aquí entra la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Vamos a continuar. 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Amén. Aquí vemos como la misma inteligencia, amén, en la sabiduría que que Salomón pidió, amén. Le dice Dios: tú demandaste inteligencia, amén. O sea, la inteligencia, amén, la sabiduría es igual, tener inteligencia, tener sabiduría, amén, es igual, porque Salomón lo que pidió fue que pidió sabiduría y Dios le dice: tú demandaste inteligencia, amén. 12. He aquí lo he hecho conforme a tu palabra, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, amén.
Aquí vemos como el Señor le entrega un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. 14. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Aquí vemos como Salomón a través del sueño, amén, recibió un corazón sabio y entendido. ¿Y qué le pidió Salomón al Señor? Sabiduría. ¿Para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo y para gobernar, para hacer juicio. Amén. Ahora vamos a continuar conociendo cómo actúa el discernimiento en la persona. Amén. Cómo actúa el don de discernir. Amén. Cómo actúa esta capacidad, esta sabiduría de parte del Señor. Continuamos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo desde el 16 hasta el 28. Estas escrituras corresponden sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo a una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. 19. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Amén. Aquí vemos que una madre pues reconoce, sabe cuál es su hijo. Amén. Una madre reconoce cuál es su hijo. Amén. 22. Porque esta mujer reconocía que no era el que ella había dado a luz. 22. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Amén. Aquí pues podemos ver que entre las dos estaban defendiendo una postura. La verdadera madre de esta criatura, ella estaba defendiendo que era la madre del niño, pero la que se le había muerto el niño también estaba defendiendo el que estaba vivo, que no era suyo. Entonces, con todo esto fueron a confundir a Salomón, y aquí Salomón tenía que tener sabiduría, tenía que discernir. Amén. Vamos a continuar. 23. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo al rey: tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Amén. Aquí vemos cómo Salomón comenzó a actuar con sabiduría. Amén. Comenzó a discernir. Amén. No se dejó llevar ni de una ni de la otra, sino que comenzó a usar este don de sabiduría, el cual Dios le había entregado la sabiduría, y comenzó a discernir. Amén. Comenzó a saber qué debía de hacer en este momento. Amén. El don de discernir, actuando a través de Salomón. 25. Enseguida el rey dijo: partí por medio al niño vivo y da a la mitad una y la mitad a la otra. Amén. Esto se lo encontrarían súper grande. ¿Cómo? A una criatura hacerle esto, partirlo por en medio y da la mitad a una y da la mitad a la otra. Pero Salomón sabía lo que estaba haciendo, porque Salomón había sido dotado de la capacidad de sabiduría. Amén. De parte de Dios, Dios le había entregado la sabiduría. Entonces él sabía lo que estaba haciendo. Él discernía, no era una persona sin discernimiento, él discernía lo que estaba haciendo. Amén.
aunque las cosas, el asunto pareciese grave, él discernía lo que estaba haciendo. 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Amén. Esto era lo que buscaba Salomón, que la verdadera madre se conmoviera al ver que su criatura, amén, la iban la iban a matar, amén. Entonces esto era lo que Salomón buscaba, amén. Y porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, amén. Y dijo, Señor mío, da el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti. Partido. De la que no era el niño le daba igual. Ni a mí ni a ti que lo partan. Pero de la que si era el niño, le dolió sus entrañas y dijo, dáselo a ella. Prefería ver su hijo criarse con otra persona, pero verle con vida. No tenía el corazón para ver cómo le hacían ese daño, pero de la que no era el hijo, no tenía ningún sentimiento hacia ese niño. Así que podemos ver cómo actuó aquí la sabiduría que Dios le había entregado a Salomón, cómo Salomón supo discernir entre lo bueno y lo malo, cómo supo actuar en este momento, amén, cómo pudo descubrir cuál era la verdadera madre, cuál era la que era la madre y cuál era la que era la falsa madre, que no era la madre, amén. 27. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo y no lo matéis a ella, es su madre, amén. Ella es su madre, amén. Estos versículos van hasta el 28. Ella es su madre, amén. 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Qué estaba Salomón haciendo en este momento? Estaba juzgando, estaba gobernando, amén. Él tenía la decisión, amén, en su poder de saber qué hacer. Ese es el tuyo, pues toma, llévatelo. Y la verdadera madre sufriendo porque era suyo y no de la otra, amén. Pero Salomón, con la sabiduría que Dios le entregó, amén, dice el Señor en su palabra, que el pueblo vio que había sabiduría de Dios en él para juzgar. Él gobernó este caso, él juzgó este caso. Él no hizo, toma, es tuyo, llévatelo. No, amén. Aquí vemos como el Señor, como Salomón le pide a Dios que él quería un corazón entendido, un corazón sabio para discernir. Y cuando le llevaron este caso, ¿qué hizo él? Las dos mujeres, uno es mío, no es mío. Él tuvo la capacidad, fue sabio, amén, ya con la sabiduría de Dios y a través de lo que él hizo, él pudo discernir, tuvo la capacidad de discernir, de darse cuenta quién era la verdadera madre, a quién le dolía esa sangre realmente, amén. Y así pues así podemos ver a través de las escrituras cómo Salomón fue dotado de sabiduría de parte de Dios, amén, y a través de que Dios nos entregue el don de la sabiduría, a través de que Dios nos haga sabio, amén, nos dé un corazón sabio entendido, nosotros podemos discernir, amén. Porque muchas veces nosotros podemos decir, yo soy muy sabia para esto, yo soy muy sabia o yo soy muy sabia para aquello, pero a la hora de la hora nosotros no sabemos discernir, entonces no hay sabiduría. Amén. Hay muchas personas levantadas, por ejemplo, con su propia sabiduría, muy sabio, y el pueblo dice, qué sabio, qué sabio, qué sabia es, qué sabio, qué sabia es, pero no saben discernir. Y aquí vemos por las escrituras que el que tiene sabiduría de parte de Dios sabe discernir, tiene que discernir entre el bien y el mal, tiene que discernir, amén, tiene que discernir entre la voz de Dios o la voz del pueblo con la sabiduría de parte de Dios. Yo, por ejemplo, escuché que a una persona se había invitado, había un siervo que se había invitado a un lugar a predicar. ¿Y qué ocurre? La persona que dirigía este evento para que esa persona predicara,
ella sentía que quería, según lo que ella expresa, ella sentía que quería invitar a esa persona, ese siervo, pero hubo un pueblo que le dijo, no lo hagas, no, si lo invitas a predicar, no por esto, no por aquello, no quiero especificar mucho porque no quiero levantar, no estoy para levantar contienda porque son personas conocidas, entonces no estoy para levantar contienda, sino que lo que quiero dar un ejemplo de algo real. Esta pastora, por ejemplo, quiso invitar, tuvo ese sentir de que esa persona es un buen siervo y esa persona sí que lo es, sí que es un verdadero siervo de Dios que se apartó de las cosas de este mundo y todo eso. Pero, ¿qué ocurre? El pueblo, no lo haga, él no es un buen siervo porque él todavía usa aquello o se le ve de tal forma y no se ve completamente como nosotros. Ya sabéis, apariencia de santidad por el tema de la ropa. Esa pastora que hizo no tuvo la sabiduría de parte de Dios, no tuvo el discernimiento de parte de Dios, porque esa persona es un verdadero siervo de Dios que ella da testimonio de que sí lo es, pero escuchó la voz del pueblo y no la de Dios. Y dejó de invitar a esa persona que llevaba un mensaje de parte de Dios, que no es un mensaje de santidad de ropa, que ya sabemos que tenemos que vestir con pudor y modestia, pero que esta persona es diferente, es una persona que Dios ha levantado y no precisamente para hablarte de la ropa, aunque él va bien vestido y tú lo vas a ver que es una persona que se viste correctamente y que no muestra su desnudez. Pero esta persona, esta pastora, escuchó la voz del pueblo. Entonces, ¿qué no tiene ella? ¿Qué he visto yo que no tiene ella? No solo por este asunto, sino por muchos otros asuntos más que yo he podido ver a través de ella, que no tiene sabiduría de parte de Dios. Aunque ella esté levantada en el pueblo como pastora, ella no tiene sabiduría de parte de Dios, porque ella no tuvo discernimiento para decir, esta persona viene de parte de Dios, aunque me caiga un tanque de guerra encima, esta persona que iba a predicar. No, es que no pude por el pueblo, porque se me tiró todo el pueblo encima, que si no somos de la sana doctrina, que van a decir que esta persona todavía tal. Entonces yo pude observar a través de este ejemplo y de muchos más que esta persona no tiene sabiduría de parte de Dios. Esta pastora no tiene la sabiduría de parte de Dios porque ella no supo discernir entre el bien y el mal, porque el que tiene sabiduría de parte de Dios va a saber discernir entre el bien y el mal. Y estaba mal que ella se dejara llevar de la voz del pueblo. ¿Qué hizo Salomón? Se dejó llevar de las dos mujeres. Mío. No, Salomón, con la sabiduría de Dios, dijo, del que va a aparecer el dueño, de esta forma en que yo lo voy a hacer. Tuvo discernimiento. Es muy importante aprender a discernir. Entonces esta pastora, que pongo este ejemplo de algo que es real, de algo que ha sucedido, entonces ella no tiene sabiduría de parte de Dios. Ella se dejó llevar de la voz del pueblo. No, porque van a decir que no somos de la sana doctrina, porque la persona no se pone el cuello hasta aquí, no se pone la manga hasta aquí, no arrastra el pantalón. Miles de cosas de tema de sana doctrina por ropa. Cuando la persona está llevando un mensaje, la persona no está desnudo, la persona está bien vestida y se nota el cambio, el arrepentimiento en esa persona. Entonces esa persona pues no tiene sabiduría, no tiene discernimiento de parte de Dios. Es muy importante que nosotros, a través de la misma escritura, nosotros aprendamos a conocer cómo actúa la sabiduría. Cuando Dios entrega sabiduría a una persona, cómo actúa el discernimiento que tiene esa persona de parte de Dios. Si esa persona dice, esta persona, mi Dios me ha dicho, porque ella dijo que Dios le dijo que invitara a esa persona. Esa persona, mi Dios me dijo que invitara a esa persona. Dios me ha hecho sentir que lo invitara, que aunque él no se ponga el cuello hasta aquí, ni las mangas hasta aquí, esa persona está predicando un evangelio verdadero de parte del Señor. Y me va a caer un tanque de guerra encima, me voy a quedar en la iglesia con dos personas, pero esa persona viene porque es la voluntad de Dios. Pero esa persona tuvo temor al pueblo y es querida por el pueblo, pero no por Dios, porque ya ahí esa persona de parte de Dios, según dice ella, que fue Dios que le dijo que invitara a esa persona, según dice ella, que ella sintió de parte de Dios y que Dios le mostró que sí, que invitara a esa persona, ella escuchó la voz del pueblo. Entonces ella es amada por el pueblo no se enojó con ella, el pueblo no se enfadó con ella, el pueblo está muy contento con ella por la actitud de dejar a esa persona que ha mostrado un verdadero cambio de arrepentimiento en este evangelio, que no doy sus nombres
por no levantar contienda, pero sí os pongo un ejemplo de cómo esta persona no tiene sabiduría de parte de Dios. Y es mejor, dice el Señor, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces esta persona no tuvo de sabiduría, no tuvo el discernimiento. ¿Cómo es? Yo tengo que ser sabia. Dios a mí me está diciendo que esta persona lo invite aunque no se vista como nosotros, no se viste como nosotros, pero no está desnudo. Y Dios a mí me está diciendo que lo invite, el que viene, viene. Me voy a quedar en la iglesia con 3 o 4 personas, pero me voy a quedar con Dios. Esa persona no tiene sabiduría, no tiene discernimiento. Amén. Entonces, a través de las escrituras nosotros podemos observar cómo en el día a día nosotros vamos a conocer muchas personas que dicen ser levantadas por Dios, que dicen estar ahí por Dios, pero nosotros a través de la sabiduría de parte de Dios, a través de discernir, de aprender a discernir de parte del Señor, nosotros vamos a saber cuáles realmente están levantados de parte de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y cuáles están levantados de parte del pueblo, haciendo la voluntad del pueblo. Bueno, vamos a continuar con estas escrituras. Vámonos ahora a Primera de Reyes. Continuamos en Primera de Reyes. Pero ahora el versículo 4, capítulo 4, los versículos los voy a ir enumerando. El versículo 29 y el 30. El 29 y el 30. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia, y muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Amén. Aquí vemos como esta sabiduría, quien la entrega es el Señor. Quien hace a la persona sabia es el Señor. Porque nadie en su propia opinión podrá ser sabio, sino que Dios es el que entrega esta sabiduría. Por eso muchos pueden decir: yo tengo a Dios, yo tengo a Dios, yo tengo a Dios. Ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Pero usted, a través del discernimiento, usted se va a dar cuenta si esa persona es de Dios realmente, porque es Dios quien entrega el discernimiento. Y si la persona obedece a los hombres, ante acá Dios no tiene sabiduría, no es de Dios. Amén. Está por el pueblo, está puesto por el pueblo, pero no por Dios. Amén. No hay sabiduría. Continuamos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 32 y el 34. El 32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Amén. Aquí fueron 1005. Amén. Aquí vemos como Salomón, con la sabiduría que Dios le había entregado, el discernimiento. Amén. Porque tener sabiduría también es tener el discernimiento ejercitado. Amén. Compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Amén. 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de sabiduría. Amén. Aquí vemos como Salomón, a través de haber tomado esta fama, esta sabiduría, Salomón se hizo muy conocido. Amén. Así que nosotros, a través de estudiar las mismas escrituras, también vamos a discernir, vamos a tener sabiduría. Amén. Aunque Dios entregue este don, pero Dios ¿cómo se puede decir? Dios puede ver una persona que no tiene la sabiduría, pero tiene el sentir de querer aprender, de que Dios le dé, de que Dios le enseñe, y al que pide se le dará. Entonces la persona puede estar estudiando: quiero aprender a discernir, quiero aprender, quiero ser sabio, quiero aprender a discernir. Y Dios te puede portar, te puede llenar con este don de sabiduría, y tú saber discernir, tener discernimiento. Porque todo el pueblo, por ejemplo, en este ejemplo que yo le he dado de esta pastora, todo el pueblo: ¡ay, qué sabia fue la pastora! No lo ha entrado, qué sabia, hizo bien. No se llevó de lo que ella sentía y de lo que Dios le dijo. Ellos creen que ella fue sabia, pero ella no es sabia, porque ya eso disgustó a Dios. Ya Dios no está bien con esa persona. Aunque no está bien con esa persona, no por eso. El Señor me ha mostrado muchas cosas de esa persona que es pastora, pero que yo no doy su nombre por no entrar en contienda.
Además de que no pueden haber dos cabezas y su esposo es pastor, no pueden haber dos cabezas gobernando, pero los dos gobiernan, pero esto está fuera de las escrituras. Bueno, hasta aquí esta primera parte de esta enseñanza que el Señor nos entrega en este día de hoy, discernir, cómo aprender a discernir, cómo desarrollar la capacidad de discernir esta sabiduría, como Dios nos la entrega. Ahora volvemos con una segunda parte, venga hasta ahora.